Hola jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Uy, qué pena con ustedes, pero ni siquiera el celular lo he podido mirar. Es que estaban haciendo aquí entrega de unas actividades con el otro grupo y qué pena con ustedes, pero no les alcancé a escribir, al menos como para que me esperaran ahí estos 5 o 6 minuticos que han pasado. Entonces, excúsenme, ya puse por aquí a grabar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bien, profe, Bien, muchas profe, gracias. excelente. ¿Usted qué tal? Me alegra. Pues aquí corriendo en vísperas de plena Semana Mayor, de reflexión, ¿sí? De análisis personal, de interiorizar temas emocionales, espirituales, entre otros, ¿no? Entonces, casualmente, pues estoy aquí abriendo la carpeta de lo que respecta a contabilidad general, porque hoy vamos a aprender mucho, vamos a terminar de integrar, digo yo, asociar un conocimiento, ¿sí? En base a la información, que va a ser fundamental. Creo yo ya estar mostrando pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me corrigen? ¿Ya están viendo la pantalla, hijos? Sí, profe. Y yo no sé por qué, pero hoy ha estado molestando, así como el tráfico afuera, ha estado molestando el tráfico aquí de la internet. Está bastante como pesado, hace rato se me cayó la señal, por ahí casi como que no puedo terminar de subir un video. Por ahí hemos tenido como impases. Por aquí, mi estimada Luz Esperanza Arévalo, es de este combo, ¿cierto? Sí, señor, buenas noches. Hola, ¿eres tú? Sí, señor, soy Ah, yo. bueno, qué pena. No es que hasta ahorita lo que te digo, hija, mira, es que está, yo no sé por qué está bastante lento hoy este internet. Ya estás conectadita. Bueno, ya estamos conectados 21. Sí, sí, es que no podía entrar, entonces por eso le No, no escribí, hay profesor. problema, tranquila. Pero siempre vamos a manejar Dios mediante el mismo link, ¿no? Yo he ingresado en estas 3 últimas sesiones por el mismo link, ¿vale? Vea que ahí estaba tratando de cerrar el otro curso, el de auditoría que tenía ahorita, los niños de auditoría. El de ustedes es contabilidad general, ¿no? Chicos, yo les voy a pedir un favor especial. Vamos a trabajar como bien hemos hecho en estas 2 últimas clases. Primero, identificando, pues, lógicamente, toda la temática del curso, nuestra materia. También es importante dejar claro algo. Yo por ahí le he escrito a Rosa Isabel Alvarado, que creo que ella me contestó en estos días. Yo no sé si ella está conectada. Y creo, si no estás mal, creo que Gianni Shirley, creo que también me escribió en estos días, ¿no? Si no estoy mal. ¿O estoy equivocado? Bueno, yo después lo puedo verificar, ratificar, porque pues se pueden presentar. Sí, 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 estoy bien. Buenas noches, ¿cómo está Hola, usted? ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Pues no, hija, no te preocupes. Bien, gracias a Dios. La intención del día de hoy, como siempre les he dicho en las clases, pues se trata de seguir avanzando, pero todo en la vida tiene prioridades, ¿no? Primero la familia, primero la salud, primero pues Dios, como dicen por ahí, ¿no? Y pues el resto todo tiene solución, ¿no? En base pues lógicamente a un solo todo, ¿no? Nosotros que hemos venido viendo, estamos avanzando en la introducción a la contabilidad, avanzamos haciendo las 2 actividades aquí en clase, una de apoyo a temática, la otra evaluativa que tenía que ver, llamémoslo así, a título del reporte de trabajo de campo, ¿no? Donde se especificó, ¿no? Lo que había que realizar. Mi propuesta siempre ha sido vean que solamente tenemos dos tarjetas, 2 carpetas, una que es la de la actividad uno, que aquí pues todo el mundo está subiendo la actividad respectiva de la uno, que es apoyo a temáticas, que tradicionalmente no se sube, que ahí era especificar qué es contabilidad para llegar a una sexta pregunta de cuáles son los usuarios. Eso en las novedades acá están quedando algunos videos largos, ¿sí? Tanto de las clases como entre semana, que yo por ahí les subo material, como para que ustedes pesquen de allí relativamente algunos sinónimos en base a la contabilidad, ¿sí? Esa es realmente la intención de esos videos, no es más. Aquí no se trata de quitarle el tiempo a nadie, ni incomodarlos, ni molestarlos ahí, pero sí es importante de pronto tener a cabo como esa secuencia o esa relación con el material complementario, ¿vale? Nosotros el día de hoy, 27 de marzo, como es una jornada, llamémoslo así, ¿no? Atípica y siendo la sesión 3, ¿verdad? Ya la próxima semana pues tenemos que sacar
tenemos que sacar unas notas, ¿sí? Esas notas nos van a garantizar, pues, obviamente un resultado, ¿no? De acuerdo, lógicamente, a lo hecho. Entonces, nosotros nos llevamos, sino este grupo, esa carpeta, la del día de hoy, habla de material de las sesiones 2 y 3, que la vez pasada, pues, por estar haciendo de bonita manera la actividad 2, ¿sí? Que ustedes por ahí veo que ya algunos la han subido, ya veo otros, pues, hacen falta que la suban, porque, por ejemplo, estamos hablando de 35 personas. Esta vence el lunes 29 de marzo, esta la hicimos aquí en clase. Hay que subirla acá y faltan 33 personas, ¿vale? Para que me colaboren con esa información. ¿Listo? Porque en eso quedamos. Pero entonces pilas porque los tiempos siguen pasando y vea. Oh, no sé si estoy equivocado. ¿Sí estoy correcto? Sí, profe, esa es la actividad para el 29. No se dejen coger la noche. Suban esa actividad. Y el día de hoy vamos a trabajar en la unidad 2. Y la unidad 2 tiene una actividad. Pero más allá de la actividad es el tema. Son las normas internacionales de contabilidad. Yo se le había prometido que el día de hoy íbamos a hablar de contabilidad pura, ¿sí? Porque ya dejamos atrás lo de tema de empresa, ¿cierto? De la introducción a la contabilidad, comerciantes, comercio, tipos de empresa, qué hacen las empresas, a qué se dedican, por qué es importante relacionarnos como buenos administradores del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo con el plano empresarial, ¿sí o no? Porque eso puede llevar, pues, otro tipo de limitaciones o extralimitaciones de las funciones que uno piense tener con el entorno real de la parte económica, ¿sí? Para el día de hoy nosotros vamos a trabajar o nos vamos a disponer a trabajar, pues, lógicamente en esta unidad que tiene que ver con normas internacionales de contabilidad, donde esa actividad pretende es hacer un cuadro comparativo entre las normas internacionales. Entonces yo les voy a proponer lo siguiente, como siempre, pero pilas, no me da pena decirlo. Unidad 1, y ustedes dirán tan cansón, ¿no? Hoy llegó cansón, no. Hicimos la actividad 2, pero pregunto, ¿qué pasó que no la han subido? De pronto puede ser que la estén allá poniéndola bonita, ¿no? ¿Sí o no? O terminándola de contextualizar, pero tenemos que ser productivos. Entonces, la noche del día de hoy también vamos a ser productivos. Vamos a aprender, pero al mismo tiempo no se van a dejar colgar, porque miren que esta está para el 30. ¿Sí ven? Y entonces el 30, uy, profe, el martes, claro. Entonces, lunes y martes hay que subir las dos actividades. Entonces, yo propongo que hoy y ahorita, cuando yo esté hablando de los temas, ya que tenemos una carpeta compartida, ¿sí? Pues ustedes vayan haciendo algo muy elemental allí, vayan cogiendo una carpeta Word, ¿sí? Vayan cogiendo allá su lápiz, su lapicero, su borrador, y vayan alineando de cómo van a plantear esa actividad para que una vez, ¡pum!, la suban y se deshagan de mí, o bueno, de la actividad, ¿sí? Pero aplican el conocimiento. Entonces, yo voy a explicar varias cosas el día de hoy. La primera, en el orden de las carpetas que dicen 20 de marzo, más o menos como para que ustedes tengan una línea de aprendizaje ahí que les puede servir de mucho. En estos días con Jamie, a quien agradezco mucho, Jamie Paola Díaz, enviamos nuevamente unos videos, ¿no? Un videito, ahí como una información básica, elemental. ¿O fue video o Jamie me corriges o fue algún documento? Fueron 2 videos, profe. Ah, bueno, fueron 2 videos basados en normas internacionales y unos temas de contabilidad, ¿cierto? Sí, profe, sobre activos, pasivos y sobre las NIF también. Pero así por encimita, ¿no? Abuelo de pájaro, porque pues realmente esos temas son bastante, llamémoslo así, ¿no? Sí, sí. Sobrios y específicos, pero pues lógicamente ahí vamos, ¿verdad? Entonces no se afanen por eso, que mi intención, como yo siempre les digo, es compartir el conocimiento de una manera tranquila, agradable, y que lógicamente pues todos tengan un contexto bien chévere, bien bonita, para que puedan aplicar esto pues lógicamente a través de la contabilidad. Ah, bueno, por fin me cargó aquí el celular, estaba mirando sus mensajes precisamente, porque no sé por qué hoy está como tan complejo este tema del internet, pero bueno, ahí vamos. Entonces vamos con todo de una vez. Entonces son las 8:07, vamos a darle duro y parejo hasta las 9:45, ¿listo? Entonces voy a coger aquí el generador de estados financieros y vamos a hablar de contabilidad. Sin embargo, este lo van a descargar o traten de descargarlo ustedes, yo les explico cómo funciona,
para que ustedes se metan en el mundo de la contabilidad. Entonces, yo aquí una vez voy a irme aquí a mi escritorio, ¿sí? Para no descargarlo nuevamente, porque es una macro, ¿no? Cuando lo guarden, guárdenlo como macro, no lo guarden como Excel, porque si no, de pronto no va a funcionar. Y yo lo único que les quiero mostrar de aquí, de esta carpeta bien chévere, es, pues, cómo es que se mueve un software contable. Antes de empezar de hablar de normas internacionales, de rubros contables, bueno, claro, nosotros en la primera sesión, para los que acaban de llegar y como recapitulando sobre los temas, nosotros hicimos un trabajo bonito, ¿no? Que probablemente pudo haber hablado de algunas cuentas, del activo, del pasivo, del patrimonio, y si no lo hemos hecho, pues lo que pues obviamente nos va a llevar este archivo es a mirarlo, a entenderlo, ¿no? Entonces resulta de que la contabilidad se hace para las empresas, ¿no? Pero la contabilidad oficia o tiene unos temas de libros, y entonces la contabilidad que va para las empresas se identifica por direcciones, por periodos, ¿sí o no? Por esos principios de la contabilidad que hablan de la identificación, de la unidad de medida, del periodo, ¿verdad? Y entonces uno termina mirando y diciendo, venga, pero un software por dentro, aparte de hacer la contabilidad, ¿sí? Sacar informes. Entonces uno dice, sí, claro, él saca informe. Entonces miren que acá aparecen las tradicionales pestañas de fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda, y dice Excel contable. Por eso es una macro. Resulta de que cuando yo hago contabilidad en ese mundo del débito y del crédito, ¿sí? Voy abriéndolo un poquito, poniéndolo más grande. Resulta de que yo encuentro de que en ese mundo del débito y del crédito, donde todo está cuadrado, 140 millones en el débito, 140 millones 733 en el crédito, donde aparecen unas cuentas del activo, las cuentas del pasivo, de unas fechas probablemente de un mismo día, o de varios días, o de varios periodos, yo podría llegar a decir que ese inicio o ese contexto empresarial con los movimientos o las trazabilidades económicas, porque ¿qué hace una empresa? Comprar, vender, gastar, ¿sí o no? Que se codifican con operaciones del débito y del crédito, ¿sí o no? De ahí es donde nace el tema contable. Yo les decía, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar, codificar, o a tiempos de hoy es la ciencia administrativa, social, ambiental, económica, que estudia las trazabilidades económicas que hacen las empresas o que tienen relación con un entorno micro o macroeconómico y que probablemente permiten medir, evaluar, ¿sí? Hablar en condiciones de mercado, aplica matemática financiera, permite sacar presupuesto, permite hacer proyecciones, permite costear, analizar unos gastos y probablemente me terminan a mí especificando operaciones que me pueden llevar a decir, todas esas operaciones van al final a dar no solamente saldos iguales, sino van a decir hubo una utilidad, hubo una pérdida. En ese orden de ideas, un software contable por dentro, llamémoslo así, porque esto es una macro, esto es un Excel, sí, sencillo, podría llegar a generar una información o unos formatos que permiten en esa codificación contable analizar los estados financieros, que inclusive por allí más o menos han mencionado, que está el balance, que está el estado de resultados, que está cambios en el patrimonio, que están las notas, que está el flujo de efectivo, en fin, saca una serie de codificaciones y uno dice, pues sí, para algo tendrá que servir los activos clasificados amarrados en una cuenta 1, los pasivos clasificados amarrados en una cuenta 2, el patrimonio amarrado directamente a un código 3, ¿sí o no? Y uno dice, bueno, pero también necesito saber qué es un activo y es lo que tiene la empresa, un pasivo, lo que debe la empresa, o el patrimonio, el resultado de la diferencia entre los dos. Y por allá estos señores contables hablan de que ellos hacen unas fórmulas que dicen que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y que también dice que el resultado del ejercicio es igual a las ventas menos el costo igual a la utilidad bruta y que a la bruta le resto los gastos. Y por allí encuentra una utilidad operativa y una utilidad antes de impuestos y luego abre una utilidad limpia o una utilidad neta o una pérdida, ¿no? Porque el ejercicio no solamente puede dar siempre utilidad, ¿no? Y que este tema contable muchas veces se parece al tema relacionado con ingresos y gastos cuando lo mido desde mi posición como persona natural. Y entonces mirando el software por dentro, él saca una hoja de trabajo, un balance, un análisis, en fin, saca una serie de informes que se pueden leer para quien lógicamente se dedica, ¿cierto? Bien sea a través de su disciplina
o su interdisciplina a comprender la armonía de los números. En ese orden de ideas, él ahí está, vea, generando. Él no piensa, la máquina no piensa, ¿no? La máquina procesa, el que piensa eres tú, el que le da los comandos, ¿cierto? El input, el output de la información, para sacar información. Él genera una información y él dijo, mire, usted me dio un balance inicial, me dijo que la empresa era tal, que tuvo unos movimientos tal, y empecé a sacar lo que usted me pide. Y entonces ahí es cuando empieza el juego de la contabilidad, ¿sí? Y la contabilidad tiene eso, ¿no? Codificar sus cuentas, sus operaciones, pero está amarrado a temas legales, a temas inclusive normativos, a temas de lo que nombran como marcos conceptuales o a temas de marcos normativos, o sea, a catálogos como a manuales, ¿sí? Y entonces uno se da cuenta y uno dice, mire, aquí un balance inicial está cuadrado, porque ese tema de lo que tiene que ver con la partida doble, eso es una función, eso es un principio. Y después aparecen unos movimientos en un periodo, ¿no?, determinado, así como yo les dije acá, vea, el 1 de febrero uno empieza a decir, se compraron mercancías, entró una cuenta 14, pero nos cobraron un IVA, es un pasivo, es un IVA, que en este caso probablemente no nos lo cobraron, como compramos, me lo cobraron a mí. Entonces uno debe empezar a tener como claro los términos cuando una empresa compra y vende. Entonces miren que inicialmente yo voy por unidades, ¿no? La unidad 1 hablaba específicamente de la introducción. Ya ahí nos desgastamos 2 clases hablando de qué es la contabilidad, para qué sirve, cómo se hace. Aquí creería yo que está siguiendo la secuencia la unidad hablando de normas internacionales. De pronto cuando yo mire la unidad 3, estoy adelantado, ¿sí? Porque de pronto esta parte que viene acá me sirve para poder a mí de cierta manera tanto mostrar esto de las cuentas y sus elementos, como probablemente venirme a hablar aquí de las normas. Pero estoy totalmente seguro que si no hablo de contabilidad el día de hoy, ¿sí?, de pronto cuando esté hablando de normas, alguno va a quedar perdido. Entonces no es culpa del tema pedagógico acá, sino para mí esta unidad debería ir allá y esta debería ir acá, intencionalmente, ¿no? Entonces yo dije, no, pero es que esto ya lo tenemos pendiente, entonces más o menos les voy a decir a ellos, vea, la contabilidad es una serie de registros que terminan identificando una información codificada. Entonces uno se da cuenta de que todo tiene un principio de cuadre, ¿no? Ustedes siempre van a escuchar esa palabra, de cuadrar la información contable. Pero estos son los tipos de informes, así muy a rasgos, pasos de identificación de una empresa, de un balance. Entonces aquí hay un balance donde determino los activos, el pasivo, el patrimonio, presentados de una manera totalmente, en este caso, dice por acá, vertical, de pronto mediante el análisis, que está haciendo de esta manera, así, hacia abajo. Y acá es lo mismo, pero es un análisis horizontal. Por eso aquí aparece una variación relativa, una variación absoluta, que esos son informes. Y el estado de resultados, que es otro tipo de informe, como segundo en su presentación, pues ya me organiza lo que trato yo de decir. Acá están las ventas, cuánto me costaron, cuánta utilidad inicial generé, cuánto me gasté, para poder decir al final cuánto fue la utilidad del ejercicio. Pero, como uno muchas veces no se detiene a analizar o a pensar qué puede ser por dentro de una máquina, ¿sí o no? La contabilidad hoy en día tiene eso, ¿no? Que usted llega acá o ha escuchado decir que, démosle enter, me dio utilidad, profe. Y uno dice, ¿pero por qué dio utilidad? No, es que para eso es la máquina, profe, ¿para qué nos vamos a desgastar si la máquina lo hace todo? Uno dice, no, porque es que en el análisis es cuando uno se da cuenta que probablemente usted no hizo el análisis propiamente, ¿no? Sino fue su objetivo, no fue objetivo, pienso yo, ¿no? Es mi humilde, particularidad de ver la contabilidad así. Entonces la contabilidad anteriormente tenía todos estos libros que eran manuales. Mejor dicho, un comedor de 12 puestos no daba alcance para extender una hoja columnario que probablemente ustedes se la imaginarán de esta dimensión, ¿sí? Entonces probablemente un buen comedor de 12 puestos no alcanzaba.
para uno botarse ahí en el comedor y empezar a hacer contabilidad y colocar las cifras. Pero más allá de ello, la contabilidad tiene unos libros de comprobantes, unos libros diarios, unos libros mayores, unos libros auxiliares que muestran, valga la redundancia, sí, los términos, las cuentas, las cifras, los saldos. Y eso era más o menos algo que yo tenía pendiente desde la semana anterior mostrar, para cuando lleguemos allá, pues más o menos haya una pequeña, sí, incursión, llamo yo, de los términos contables. Ese está ahí en la carpeta. Ese probablemente uno a veces, un tiempito de 10, 15 minuticos, uno lo puede detallar. En lo que respecta a nuestra materia, yo haciéndole caso por ahí a alguien que me escribía un mensaje, ¿sí? Que quiere aprender a contabilizar operaciones, yo les decía, mire, aquí dos textos, porque pues la materia, creo, si no estoy mal, no tiene texto, o estoy equivocado. Ah, sí, tiene el de contabilidad y análisis financiero, que puede ser un libro totalmente para contadores. No es que una persona que no sea contadora no lo logre entender, no, sí, sí lo logra entender y sí lo logra inclusive aplicar. Lo que pasa es que maneja sus términos un poco más conceptuales para un contador que probablemente haya hecho 5 contabilidades como materias, que sí, tenga una afinidad con la parte numérica o al que le guste, pero no es imposible en este caso el tema de la contabilidad, porque al fin y al cabo es un tema propio de cualquier disciplina e interdisciplinas también. Pero resulta que yo dándome cuenta de esos dos libros, yo les compartí, de ese libro, perdón, yo les compartí dos, uno del estudio de los activos y uno del estudio de los pasivos. De ahí vamos a coger más adelante en la unidad 3, hacer un par de contabilizaciones, ¿vale? En lo que respecta a hoy, para que ustedes puedan hacer la tercera actividad, yo traje dos materiales para hoy. Este del Consejo Técnico para hablar de normas internacionales de contabilidad y esta presentación que tiene que ver casualmente con el Día del Contador, sí, de hace un par de años, pero que me gusta bastante no por su contexto y su contenido, sino porque me gusta bastante, es muy didáctica y es muy particular a la hora de explicar. Entonces, miren que las normas internacionales, ¿sí? Cuando uno habla de normas internacionales, se parece mucho a lo que ustedes manejan, que es el sistema de gestión, que parece y es idéntico a un proceso, ¿no? En ese ciclo PHBR, ¿no? Del planear, del hacer, del verificar y del actuar. Pero acá, cuando hablamos de normas de información financiera, están ligadas a un aseguramiento, están ligadas a un tema de auditoría. Entonces, yo les comentaba que más o menos, o en esos videos que ustedes han visto, las normas internacionales llegan a nuestro país por allá en el año 2009. ¿Sí? Mira que estamos en el 2021 y ya pasaron relativamente 12 años, ¿verdad? Y uno podría decir, uy, pero ¿será que Colombia ya alineó, ya aplicó, ya convergió, ya adaptó, ya implementó? A la fecha, al día de hoy, yo les puedo decir de que el marco colombiano, yo les había dicho algo de que son 95% de empresas pymes, que clasificamos como medianas, y que las grandes son un contexto del 2% y que el otro 3% de empresas son micro, son chiquitas, pero formales, organizadas, como empresas, ¿no? No como negocios, que eso es diferente, ¿sí? Y un negocio puede tener formalidad también, ¿no? No es que esté queriendo decir que no tenga formalidad, no, está en Cámara de Comercio. Lo que pasa es que probablemente pues, no pertenece a ese grupo chiquito del grupo 1 en relación a lo que probablemente sea una gran empresa, ¿no? Un banco de la vivienda, un banco de la República, un grupo de éxito, en fin, ¿sí? No por su estructura, pero sí de acuerdo a su patrimonio y sus activos. Entonces resulta de que este tema de normas internacionales nos lo traen a nosotros hace mucho tiempo. Y casualmente estos señores que son los encargados del tema técnico normativo, que es el Consejo Técnico, ¿sí? Que se encarga respectivamente a darle formalidad al marco normativo, ¿sí? Ellos especifican de que en ese contexto las normas internacionales son un estándar. Son un estándar que va relacionado, ¿sí? A través de unas normas vigentes. Que estas normas están, llamémoslo así, ¿no? Indicadas por medio como tal, no solamente de la ley 1314, sino que esas normas le dan vida a la contabilidad moderna que se llama contabilidad financiera. Que nosotros tenemos en Colombia 3 tipos de contabilidades, más inclusive.
pero que las principales a título como contador son la contabilidad contable, o sea, la numérica, la contabilidad financiera, para poder hablar, por ejemplo, de que la depreciación es un rubro o tiene una cuenta contable, pero no hay salida de dinero, o se ocurre algún, sí, un tema asociativo financiero, ¿verdad? Donde no hay salida de dinero, pero sí mueve unas cuentas que probablemente disminuyan o aumenten el valor de un activo, de un pasivo, de un patrimonio, de un ingreso, de un costo, de un gasto. Y resulta de que estas normas internacionales vienen y nos montan la película de que esto de ahora es financiero. Y entonces por eso aparece una tercera contabilidad que se llama tributaria. Y entonces uno dice, uy, pero ¿y hay una contabilidad administrativa? Sí, claro, la de gestión. Y también hay otro tipo de contabilidades, ¿no? Como son, pues, en su efecto las contabilidades fiscales, ¿sí? O las contabilidades probablemente dependiente de la objetividad de la contabilidad, valga la redundancia. Por ejemplo, está la contabilidad pública, para el sector público. Las otras que mencioné anteriormente, contexto totalmente privado, ¿sí? Pero entonces esta gente llega y dice, no, mire, las normas internacionales son un estándar. Y para que sean fuertes y sean concisas y sean de aplicación, las amarramos a una ley, que es la ley 1314. Y entonces se vuelve una camisa de 11 varas, una camisa de fuerza donde tú te tienes que meter a esos temas porque si no, pues estás pecando por defecto. Entonces, ¿De 2009, profe? del 2009. Pero entonces los estándares uno muchas veces cree, así como las normas ISO, ¿no? Que solamente son estándares y que lo que aplican es un tema de calidad. Entonces, esos temas de calidad, pues realmente, sí, aparte de haber procesos de calidad, la contabilidad es un tema de normas internacionales. Y entonces esos temas de normas y estándares van ligados inclusive a competencias técnicas, habilidades profesionales, a valores de ética, experiencia práctica, evaluación de las competencias. Entonces, chicos, pónganme cuidado, como ustedes tienen el material allá, yo supongo, ¿no? Mire que es sencillo, yo la vez pasada lo hacía con ustedes, ¿no? Y con otro grupo ahorita me tocó y decir control print, ¿sí o no? Para que vayan saliendo de esa actividad y vayan aplicando, obviamente, sí, el conocimiento. Yo les digo a ustedes, tranquilos, no hay rollo. Ahí todo ni siquiera va a depender de cómo hacer las cosas, es como tú las quieras de cierta manera desarrollar. Entonces yo les decía, vayan cogiendo pantallazos, pueden ser así, de esta manera, o de otra manera mucho más fácil. Puede ser a través de aquí el Paint. Hagan un aporte aquí en la parte de abajo propio de ustedes, en letras, ¿sí? En números, depende de lo que estemos hablando. Entonces ahí aparecen varios ejemplos en donde usted puede ir haciendo su actividad de una manera tranquila, cómoda, ¿sí o no? Pongamos de que lo va a cortar todo y que me va a quedar bonito. Pues lo voy a cortar acá, lo voy a pegar acá, le hago mi aporte más abajito. De aquí digo, bueno, pero entonces más o menos nos organiza una idea aquí de tal cosa, este es mi aporte, y ahí va haciendo su actividad, propongo, ¿listo? Mientras yo les he hecho el cuento de lo de las normas. Pero las normas, aparte de reunir unos temas de habilidades, competencias, temas éticos, actitudes, ¿sí? Probablemente las normas internacionales, cuando hablamos de ellas, buscan es interactuar con la parte contable, financiera, impositiva, de gobierno corporativo, gestión del riesgo, control interno, de leyes y regulaciones, de tecnología de la información, de parametrización de un software, de un entorno de los negocios, o sea, sirven para, como dice el video, la globalización. Nosotros tenemos aproximadamente como 12 o 14 tratados de libre comercio. Entonces, estos temas de normas internacionales de información financiera es el boom del momento. Pero ese boom del momento ha venido pasando y están amarradas a unas NAI o a unas normas de auditoría internacional. ¿Sí? Que más allá del entorno de los negocios, la economía, la estrategia de los negocios, la gestión de los mismos, es un estándar que realmente se habla o se busca con fines, no solamente de aplicación a través de una ley, sino que por allá en el artículo 3 de esa ley nos dice es para los propósitos, ¿sí?, de las normas relativamente bajo un sistema de postulados, principios, limitaciones, conceptos, en fin, contabilidad.
Dice que están amarrados a normas técnicas específicas, especiales, sobre revelaciones, sobre temas técnicos, sobre registros, sobre libros, sobre interpretaciones y guías, para medir, para clasificar, para reconocer, para interpretar, para analizar, para evaluar operaciones económicas. ¿Sí ven? Entonces ahí ya dejamos el contexto de que el débito y el crédito cuadró. Sí, va a seguir funcionando así. Pero hoy en día esta norma nos cambió el contexto. Ahora hablan es de contabilidad financiera. Y voy a poner un ejemplo, así como dicen por ahí, de libro. Módulo de activos. Y me voy a parar en el primer ejercicio de la operación contable, que casualmente habla del primer rubro, que tiene que ser con caja, o bueno, en su defecto con el disponible. Y el ejercicio plantea, ¿sí o no? Plantea una actividad, o más bien una operación, que es de venta. Y el ejercicio dice más o menos de la siguiente manera, dice, por eso estoy aquí sacando como la calculadora, dice, el 1 de julio del año 2000, la compañía, o de XX, la compañía Alfa S.A., vende mercancía al contado por 2.500.000, según factura número tal. El margen bruto de utilidad aplicado fue el 40%, incluido el precio de venta. O sea, cuesta 2.500.000. Aquí se supone que el IVA didácticamente lo va a sacar con el 16, pero a tiempos de hoy, pues el IVA es del 19. ¿Sí? No para todos los productos, bienes y servicios, ¿no? Pero el IVA general, cuando uno vaya a ese mercado o compra algún elemento, ¿cierto? Es probable que ese producto, bien o servicio tenga un IVA clasificado. ¿De cuánto? Del 19%, imagínate. O sea, 20% casi, ¿cierto? De más. Entonces uno se queda mirando y dice, uy, pucha, pero un producto y me le colocan un valor adicional. ¿Sí o no? Entonces uno dice, uy, no, pero el Estado sí se da, pero con toda, ¿no? Pero esto tiene una figura matemática, ¿no? Uno podría decir, listo, ¿no? Pues, ¿cuánto cuesta el producto? 2.500.000. Por el 16%, dividido 100, me cobraron 400.000 pesos de más, de IVA. Entonces, el ejercicio también dice el margen bruto, o sea, lo que le voy a ganar, ¿sí?, a esa operación, dice el margen bruto de utilidad aplicado fue el 40. Entonces, ahí más o menos lo único que uno alcanza a revisar así por dentro es 2.500 cuesta el producto más 400 del IVA, pues yo pago 2.900. Ahí ahorita todavía no estamos mirando cuentas contables, estamos analizando esta parte de arriba. El ejercicio me plantea a mí algo interesante, me dice, ah, listo, pues yo sumo los dos, son 2.900, pero me dice que el margen bruto de utilidad es el 40. 40% para volverle una cifra entera, lo divido entre 100, me da 0,4. Y 0,4 siempre en una fórmula matemática, bueno, depende, ¿no? Porque aquí estaríamos hablando de una fracción, pero estaríamos hablando de una fórmula para poder sacar un porcentaje. Entonces yo podría decir de que ese factor 1 matemático a veces se da en algunas fórmulas matemáticas, por eso encontramos ahí el 1.40 o el 1.4. Ellos están diciendo lo mismo que yo voy a hacer acá, 2.500 dividido entre el 1.40 o el 1.4 me da 1.785.714. Estos de aquí pues son decimales, ¿no? Pero me está dando 1.714.28 o 1.785.714. Eso me llevaría a pensar que de 2.500 menos 1.785.714 estaríamos diciendo que hay 714.286 pesos de diferencia, ¿cierto? Pero me está diciendo al mismo tiempo que el costo de esa mercancía es 1.785.000, o sea, me están diciendo matemáticamente de que yo vendí 2.500.000, que cobré 400.000 por medio del Estado de IVA, ¿sí? Pero que cuando yo divido 2.500 como valor neto, perdón, como valor bruto, sí, porque el valor neto son 2.900, yo diría que esa diferencia de 714.286 es lo que me gané. O sea, vendí ese producto por 714.000 pesos de más, que en su momento me costó, según lo que plantea el ejercicio, 1.785.000. Cada vez que yo hago una venta o una compra, tengo que tener en cuenta el contexto de lo ocurrido, pero más en una venta para saber cuánto le voy a ganar.
Porque en una compra no, en una compra yo compro y depende de qué compré, si es para venderlo, si es para gastarlo. Entonces miren que esta operación contable me parece muy, muy ilustrativa, ¿sí? Partiendo del hecho de lo que yo trato de argumentar, de lo que estoy mostrando en relación a las normas, para poderles decir, mira la medición, mira la identificación, mira la clasificación, mira el reconocimiento, ¿sí ven? Entonces probablemente la contabilidad va a ser eso, va a ser el efecto del análisis de la contabilización de una partida, de una trazabilidad económica, en este caso, una venta. ¿Entre quiénes? Entre Alfa, ¿sí? Que es la persona que en este caso está vendiendo y probablemente, en este caso como tal, una empresa que le está comprando y que interviene un tercero, que es el Estado, cuando cobra sus impuestos, de manera directa, de manera indirecta. Entonces, contablemente, ¿qué queda por resumir? Hacer la medición, hacer la cuantificación. Ya pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo. Entonces yo podría decir, ah, no, pues como yo ya tengo una relación numérica con las cuentas, yo digo, pues los débitos tienen que ser iguales a los créditos. Y entonces yo digo, ah, pero espere, ¿en un orden o sin orden? Depende, porque si estoy clasificando esto en un Excel o inclusive en un software contable, se podrían llegar a presentar situaciones bien particulares. Por ejemplo, ahorita no necesito que ustedes se concentren mirando ni la cuenta 6, como lo descargué, pues no me va a dejar señalar. Necesito que no miren la cuenta 6 del 1.785.000 y que tampoco miren la cuenta 14 de 1.785.000. Solamente vamos a mirar la cuenta 11 o la cuenta 1 del activo o 1105 de caja general por 2.900, que fue el valor que se recibe, porque si uno se pone a mirar y tiene los conceptos de pronto un poco claros, uno dice, vendió. ¿Qué vendió? Mercancía. ¿De dónde sale esa mercancía? Entonces, por eso les digo, no miremos el inventario. Ah, mira, ya se dejó señalar. Miremos lo ocurrido, que fue la venta. ¿Cuánto vendió? 2.500. Entonces, miren que en el crédito, si yo cojo la cuenta 4, la cuenta 4 en la contabilidad son ingresos operacionales, ¡pum!, los asocio a las ventas. ¿Y entonces cuánto vendió? 2.500. Pero esos 400 del IVA, porque usted recibe al final son 2.900, mire, acá encaja en el débito. No, lo que pasa es que esos 400 son un tema de un pasivo, de un IVA, que en cualquier momento yo se lo tengo que pagar a la DIAN, yo como empresa cuando vendí. O sea, yo presté mi letrero, presté mi producto, mi servicio, lo condicioné con un IVA, pero esa platica no es mía. ¿Ven? Entonces, 2.500 más los 400 son 2.900. ¿Cuánto me dio el cliente a mí? 2.900. Esta partida que está aquí de más, esta cuenta 6 y esta cuenta 14, para mí deberían de ir en un comprobante aparte. Pero bueno, el software y el papel aguanta todo, ¿no? Entonces yo podría decir, ¿ahí qué hicieron de más? Entonces yo diría, sacaron el costo. ¿Cuánto es el costo? 1.785.000. Tiene lógica, sin saber de contabilidad, que yo diga, cuenta 14, sale la mercancía que vendí por 1.785.000. Tiene lógica que ese 1.785.000 cruce con un débito para que el tema débito-crédito sea igual. Sí, porque tú aquí estás utilizando una cuenta 6, que es del costo. Entonces yo me acuerdo de algo fundamental, o si no, pues lo miramos nuevamente, porque eso es lo de menos, que nosotros en la vida contable somos muy cuadriculados, pero no por serlo cuadriculado, ¿no? Sino que dependemos de un plan único de cuentas, de un PUC. Y en ese orden de ideas, quien nos va a dar el insumo inicial, o realmente de pronto, ¿sí?, las indicaciones numéricas, va a ser un PUC, un plan único de cuentas, codificado, que nos diga algo más o menos así, parecido. Cuentas 1, activos, clase, grupo, cuenta. Que inclusive, ya me acabo de acordar y ya más de uno va a ir relacionando lo que ha venido aprendiendo, les decía, a ver si abre porque está re lento. Les decía, chicos, vea,
Perdón, denme un segundo. Ay, Dios. Les decía que probablemente a través de un plan único de cuentas uno termine identificando las codificaciones contables, activos, cuenta 1, pasivos, cuentas 2, patrimonio, cuentas 3, ingresos. Ah, profe, allí yo puedo buscar las ventas operacionales, no operacionales, clase, grupo. En ese grupo voy a encontrar una cuenta que diga comercio al por mayor y al por menor, que en su descripción va a decir registra ahí el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de compra, venta, reparación, mantenimiento, en fin. Dinámica, en el crédito, por el valor de los ingresos por venta, en el crédito. En el débito, por la cancelación de los saldos. Claro, cuando uno nunca ha tenido afinidad con las cuentas, coger una dinámica contable, un libro que se llama PUC, es complejo, porque pues no hay nadie quien te lo enseñe directamente a manejar, o nunca has tenido relación con el efecto contable. Pero yo vuelvo acá al ejercicio. En el ejercicio es importante, ¿sí? Como, y perdónenme ahí la pasada de los links, porque es que a veces no lo hago ni nervioso, sino lo hago es porque pues hay tanto que abarcar y decir que a veces se queda uno corto a la hora de explicar las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creería que acá en esta operación es importante sacar como un resultado de lo que me está diciendo la presentación. Las normas de contabilidad, o más bien el tema contable, lo que busca es que revelar que se vendió, aplicando unas normas técnicas de registro y de libros. Entonces más o menos uno queda mirando el ejercicio y uno dice, claro, ahí hay registrado una operación, ahí está registrada una codificación de cuentas, ahí está medido, miren, a través de las operaciones, cuánto vale su efecto en caja, cuánto vale su efecto de la transacción de la venta, cuánto vale lo que salió de la mercancía, ¿sí o no? Entonces yo diría, pues la contabilidad busca ese efecto financiero. Cada una de las operaciones secuentes o más bien siguientes, ¿sí? Pueden ser diferentes. Si estamos hablando de algo didáctico, yo podría decir que podríamos hablar de esta operación, que es de un cliente que pagó, que entonces cancelo sí, en este caso como tal la cuenta 13, que significa un efecto crédito, porque pues uno ya conoce el contexto de cómo es o cómo se opera, ¿verdad? Y podría uno seguir aplicando, pienso yo, ¿no? Como un mundo de la contabilidad, inclusive con procesos extracontables, indicando, por ejemplo, planillas de arqueo o conciliaciones bancarias u otro tipo de actividades, de operaciones que pueden dar lugar o hechos económicos o circunstancias que van amarradas allí. Las normas internacionales nos dejaron algo importante, nos dijeron grupo 1, grupo 2, grupo 3. E inclusive la norma internacional con la ley 1314 dice, tranquilos, para lo que es las empresas del sector público también hay, porque es algo heterogéneo que al fin y al cabo se vuelve homogéneo. O sea, heterogéneo son dos contextos, público y privado, pero la norma abarca de manera, en este caso como tal, totalmente homogénea para que sea un contexto y un solo todo. Entonces, por eso se menciona aquí entidades del gobierno, y aplica mediante unos decretos, un tema normativo, un marco legal, que eso es importante muchas veces al menos reconocerlo, verlo por encima, porque uno normas pues no se aprenden, sino pues la cabeza de uno fuera, mejor dicho, ¿cierto? Un backup ahí de mucha información que al fin y al cabo lo que interesa es la aplicación, ¿no? Entonces uno se queda mirando el contexto de las normas internacionales y llega uno a la moraleja sin ir más profundamente diciendo esas normas internacionales, aparte de dejar una clasificación, ¿sí? Una medición, mira que le estoy dando ideas de lo que ustedes van a poner ahí en la parte de abajo en sus dibujos, yo podría decir de que esas normas internacionales son proyectos, ¿sí? Que se dieron con fines de globalización, para que la contabilidad en todo el mundo fuera hablada mediante un solo lenguaje, ¿ya? Y entonces yo podría decir que esas normas internacionales cumplen un debido proceso. ¿De qué? De asegurar, de establecer, de considerar, de publicar, de participar, de promover, ¿sí? Una sola finalidad, y es que las empresas terminen haciendo
todo este proceso, valga la redundancia, con fines interesados, politizados, comunes, generales, o como dicen por ahí los que saben de temas de contabilidad pública, que sean de interés colectivo, general, y no individual. Entonces miren que en este mundo, inclusive de tantos procesos, ¿sí o no? Podría uno decir, hay tantas normas en nuestro país, hay tantas maneras de hacer las cosas que probablemente uno tiene mucha diversificación de la información. Pero lo que sí yo puedo dar a entender desde acá, desde el tema contable, es que es principal y fundamental entender la contabilidad como el arte de registrar, clasificar, codificar información, operaciones contables que permitan decir la utilidad, la pérdida o la empresa obtuvo una utilidad o una pérdida como tal. Y lógicamente ellos allá pues hacen todo un esquema en relación a lo que tiene que ver con agendas de trabajo y vienen mirando y revisando las normas internacionales. Y dicen que hay unas normas NIF, y dicen que hay unas normas NIT, y que dicen que hay unas CINIF, y dicen que hay unas CIFRIC, y dicen que hay por ahí otro tipo de normas. Pero esas normas internacionales pues viven totalmente en investigación continua. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar mercados o segmentos de mercados en donde puedan aplicar consideraciones de detalle de una norma particular. Entonces, más adelantico aparecen unas relaciones de las normas, conceptuadas a título de las NAI o de las normas de aseguramiento. Entonces, esas normas de contabilidad, claro, están enfocadas también para asegurar, para hacer auditorías. Pero esas auditorías no son cualitativas, o bueno, sí lo son, pero realmente están aquí ligadas a unos términos, a unos conceptos de norma o de ley. O sea, yo lo único que quiero mandar el mensaje de aquí para allá, es decir, de que esa ley 1314 nos deja dos cosas, las NIF y las NIAS. ¿Que siempre han existido? Sí, siempre han existido. Lo que pasa es que en estos mundos modernos, pues todo se trata de actualizar, o sea, todo se trata de alinear a los nuevos marcos normativos de buen gobierno, de sanas prácticas, ¿sí o no? Del contexto globalizado, de que el mundo cambió, de que el lenguaje, que la nube, que las criptomonedas, que las operaciones ahora se hacen de una manera electrónica, que el ser humano, el recurso humano es desplazado directamente en este caso por las máquinas, ¿verdad? Y entonces todos esos referentes lo llevan uno a devolverse y decir, pero es que sí, pueden cambiar, pero entonces vuelven a aparecer los códigos de éticas. El código de ética, cuando hablamos de auditoría, hace parte del fundamento del contador. Y ahí es donde se hablan de marcos de normas de aseguramiento, de información que probablemente esté conceptuada con otras normas para salvaguardar actividades, ¿no? Porque acuérdense que nosotros los seres humanos tenemos dos vías, ¿no? Una de hacer las cosas bien y otra de hacer las cosas mal. Pero probablemente en ese afán de hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal, con interés voluntario e involuntario, podemos pecar por exceso o por defecto. O podemos pecar, ¿sí o no?, por desconocimiento. Y el desconocimiento muchas veces no nos exime de una responsabilidad. Entonces resulta de que en ese mundo de la contabilidad, ¿sí?, donde toda esta gente, llamémoslo así, el consejo técnico del país, a través de los ministerios, a través de lo que es el consejo técnico de la contaduría, la misma Contaduría General de la Nación, traen todos estos proyectos de cambios normativos en base a la información, de auditoría, de análisis de datos, de gestión de la calidad, de la CISA, de procedimientos. O sea, hay un tema realmente de norma que puede ser sano verlo así. Pero realmente aquí la moraleja de la primera parte de esta presentación es que vivimos en un mundo constante de cambios y que probablemente todas esas normas contables se asemejen a sanas prácticas utilizadas en otras partes del mundo. Pero hay unos elementos, casualmente, o fundamentos de los principios de la contabilidad que veíamos nosotros por allá en la segunda sesión, donde les decía yo, mire, hay 10 principios y esto más o menos organiza la contabilidad de esta manera. ¿Sí? Resulta que en ese afán de descubrir, no la actividad solamente para hacerla al día de hoy, yo me encontré por aquí también una presentación bien específica que de pronto nos va a ayudar a comprender, no bajo norma, pero sí bajo el contexto de estructura de lo que significa las NIF. ¿Por qué se trae a Colombia las NIF realmente? Primero, por una regulación internacional. que aplica el gobierno, que llevó a cabo el sistema financiero
y que inclusive las empresas de interés público, llámese privadas o públicas, ¿sí?, terminan dando este tipo de estándares. Entonces el gobierno dice, mire, yo necesito en materia de regulación internacional decir que practico o hago unas políticas de transparencia fiscal y traen normas para mostrarse a organismos supra, o sea, de otro nivel, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, que la China me va a dar, por ejemplo, iba a decir un auspicio, unas donaciones, ¿sí?, o que Estados Unidos va a terminar dándome más plata para el Plan Colombia o para el tema migratorio, y ellos allí establecen unas políticas de banca central con Banco de la República. Pero mire que todo esto está alineado a sanas prácticas internacionales, así como el sistema financiero dice no. Las normas internacionales para medir, controlar, revisar, supervisar en tiempos modernos el lavado de activos, el mercado de valores, la supervisión de la financiera y de los seguros, yo necesito que usted, gobierno, me ayude. Claro, no se preocupe, al fin y al cabo, estos tres son los que mandan en una economía: el gobierno, el sistema financiero y las empresas de interés público, que bien pueden ser privadas o públicas e inclusive mixtas, que es por medio del cual se mueve la monedita, ¿cierto? Y las empresas dicen, también yo voy ahí pegado, régimen de insolvencia, con eso yo puedo determinar que una empresa esté, ¿qué?, con una hipótesis de negocio en marcha, que no se liquide, ¿sí o no?, que dure, que perdure, que me pague impuestos, y aplico unos temas de gobierno corporativo, y probablemente informes ROCs o temas de auditoría internacional, así como, por ejemplo, a título de política de los países, pues van a La Haya, ¿no?, y dicen, es que ese pedazo de mar es mío, porque es que limita y esto y y ya saqué las cuentas y me dicen que esta parte de aquí para allá los pescados son más gordos que los que ustedes tienen al otro lado, entonces probablemente este limita con tal cosa y yo creo, y eso pues demuestran todo, ¿no? Y dicen, no, y pues allá la Haya decide, sí, este pedazo de mar es suyo, no, qué pena con ustedes, pero esto no baña ¿sí?, sus tierras. Esto no tiene nada que ver con ustedes, esto sigue siendo de tal país. Entonces acá, en esta parte, pues uno dice, las normas vienen o radican en algo, o para algo. Y ahí fue cuando empezaron el tema de ¿qué? Como todo, ¿no? Así como lo de las vacunas, ¿no? Pues empecemos con las personas de edad, tal cosa, miremos primero si es Pfizer, si es otra marca, o sí, otro laboratorio, perdón. Y probablemente aquí las normas dicen, vamos a hacer una convergencia. Miremos qué es lo que más nos converge, qué es lo que más nos facilita, qué es lo que nos conviene. Y entonces ahí empieza un análisis de las normas a nivel internacional. Y entonces por allá Estados Unidos dice, no, mire, si les sirve el USGAT, aplíquenlo. Pero pues no, ustedes creo que se van por GASB, porque son NIF o NIC. Adóptenla. Primero miremos a ver si nos sirve, ¿no?, para los tratados de libre comercio y la globalización. Adóptenla, entonces ahí se fue un buen tiempo. Por eso es que desde el año 2009 al 2017, las empresas lo que hicieron fue converger, adaptar, armonizar. Armonizar es como llegar y tú poner en práctica o decirle a la empresa, venga, lo invito porque es que usted tiene que armonizar con esto, en un par de años le va a tocar hacerlo. Entonces eso más o menos se llama converger, ¿sí? Y durante unos periodos específicos lo que hizo fue converger, hasta el punto de hoy que se habla de la implementación. Y entonces, ¿a quién escogieron? Como conejillo de indias, a las grandes empresas y a las medianas empresas. Por eso dice aquí IFRS, que significa NIF, pero en inglés. Full, grandes, ¿sí? O bueno, de acuerdo a una talla también, ¿no? O las SMAI, que son directamente las pymes. Entonces, allá se hace una relación entre lo que hace otro país, porque miren que inclusive aliados estratégicos de Colombia, Estados Unidos, el resto, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, todo eso no sirven para nada, para nosotros, ¿no? Pueden haber tratados de libre comercio, sí, claro, pero realmente el socio estratégico de Estados Unidos, pero nosotros nos vendieron esto así, y nosotros ¿qué hacemos? Caso, porque ¿quién dijo? Inglaterra, todos los modelos que tenemos nosotros, inclusive la constitución política, inclusive la Plaza de Bolívar, que si tú miras a la derecha está tal rama del poder público, eso es copia de países europeos. Y resulta de que esta gente pues dijo, pero ustedes ya tienen unos diseños de 2649, planes de cuentas, y 2650. Entonces, lo que hacen es derogar información o decretos para quedarnos con un catálogo y empezar a aplicar como esos contextos y todos esos marcos. Entonces vean que ahí
uno va como sabiendo que la norma tiene unos principios, tiene unas facultades, tiene una terminología, tiene probablemente un esquema, y eso la ley trae cualquier cantidad, llamémoslo así, ¿no?, de indicaciones, marcos conceptuales, para qué sirve, para atraer inversión extranjera, porque pasa como el Standard & Poor's, ¿no? Si, por ejemplo, yo no tengo a Colombia bien medido en un Standard & Poor's, pues no viene inversión extranjera, no me miden a mí, no vienen e invierten en Colombia, ¿no? Y casualmente eso ocurrió hace unos meses, ¿no? Hay personas o países extranjeros que no volvieron a invertir en nosotros por la calificación que tenemos de riesgo país, de tasas de interés bajas, de inflación desbordante, ¿sí?, de desempleo, de factores micro o macroeconómicos. Y eso es contabilidad, porque la contabilidad tiene unas mediciones. Entonces, esa norma y esa ley se hizo con esa afinidad. Aquí les muestro más o menos algo organizado. Colombia en la parte internacional era el único país de América Latina que hacía falta por aplicar normas internacionales. Entonces ustedes imagínense, teníamos que hacerlo. Eso se debía venir desde el año 2000, es más, mucho antes. Bien, pero la convergencia en Colombia se da es con unos afanes y tintes realmente de globalización. Cuando yo me refiero de pronto a un tinte más allá específico, puede ser de que alguna norma o una ley que se tome en otras partes del mundo con un afán globalizado puede ser mal administrada, claro, puede ser mal administrada. ¿Por qué? Porque de pronto el país no tiene la suficiente materia, llamémoslo intelectual, o más bien la estructura de su país no está acorde a ella. Se lo voy a decir de la siguiente manera para que me lo comprendan. Nosotros no somos un país industrializado. Las normas internacionales no debieron llegar a nuestro país, sino solamente al grupo 1. Al grupo 2 no. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque ellos hablan muy bonito y muy chévere y le dicen a las personas que no conocen de contabilidad es que este método le va a permitir a ustedes que sea más transparente, mucho más práctica la contabilidad. Mentiras. Mentiras, porque lo único que ha hecho la norma internacional era retrasar la información. Ustedes imaginan una empresa mediana chiquita, ¿no?, con afanes de hacer sus mediciones para cotizar en bolsa. No. Las únicas que cotizan en bolsa, captan dinero del público, ¿sí o no?, tienen operaciones internacionales con el mercado extranjero, son el grupo 1. Y entonces la embarramos. Ese es mi criterio. Pero como uno hace caso en este país y uno vive de esos casos que hay que hacer, ¿cierto? Entonces pasa como con el sistema de gestión, ¿sí o no? Tienen que aplicarlo las empresas que tienen este tipo de condiciones, ¿sí o no? Y uno dice, ¿y será que a tiempo de hoy ya tocó empezar a hacer las auditorías de esos sistemas de gestión? Claro. Y el que no lo haga, pues, ¿de quién dependemos? De un Ministerio de Trabajo, que probablemente cuando se acuerden o cuando se despierte ese león, así como la DIAN, ¿sí o no?, termina sancionando, termina diciendo, me paga esta multa porque usted no lo hizo, ¿verdad? Entonces puede llegar a ocurrir lo mismo con una estándar de norma en base a la contabilidad. Entonces, esos estándares nacen es bajo esos modelos, bajo los modelos de políticas de requerimientos para el reconocimiento, para la medición, para la presentación de una información de las transacciones que hay que revelar y que hay que montar en unos estados financieros. Ya para ir finalizando esa parte, uno se da cuenta de que esas normas, me gusta bastante, aplican un marco conceptual, tienen unos postulados, tienen unos principios, tienen unas restricciones de niveles, tienen unas características de la información, unos elementos para los rubros, pero buscan una objetividad. Proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores, cliente interno, cliente externo. Pero esas normas internacionales pues tienen una segregación para plenas, para pymes, para grandes, para medianas. Para pequeñas también aplica, profe. Sí, pero probablemente las pequeñas
por ser pequeñas. Un ejemplo, tú vas y le dices a una empresa chiquita, adopte las NIF, contrate un contador que sepa de NIF, ¿sí? Aplique los conceptos de las NIF, y probablemente cuando uno aplica un concepto, contrate un contador, eso se vuelve un gasto adicional en una empresa pequeña. Entonces, de lugar de poder, ¿cierto? Como tener una, llamémoslo así, ¿no? Como una experiencia enriquecedora, probablemente se vuelve un gasto. Y dejémonos de bobadas, pero pues un gasto adicional en un momento determinante económico, porque puede haber una empresa que se puede dar ciertos lujos, ¿sí o no? Pero entonces uno termina diciendo, todos esos gastos lo que hacen es desangrar. Cuando pues se busca es que una empresa sea productiva, ¿no? Que no genere sino un gasto de pronto de lo que ahorita es el 31 de marzo, ¿no? Que es renovar la matrícula mercantil, ¿sí o no? Pagar su SAICO así incorporada en el mes de enero, febrero, actualizar, pagar impuestos. Entonces uno dice, ¿otro gasto más? Entonces miren que un contador se lo está diciendo. No por la plena necesidad de verle el tema como un gasto, ¿no? Inclusive uno piensa es con el estómago, de aquí para allá. Pero está mal organizado. Es un criterio, ¿no? Es un criterio. Entonces yo digo, pero bueno, ¿y las normas qué buscan? ¿Cuál es su afán? Primero, relacionar unos temas de ética, unos temas de control de la calidad, aplicar inclusive unos temas relacionados con normas, ¿sí? Inclusive con normas ISO, que están muy ligadas también. Y más o menos las normas, pues, voy a partir de atrás para adelante. Voy a decir que las normas de auditoría, ¿sí? Las normas de auditoría tienen unos códigos, así como se mueve todo en la contabilidad. Tienen unos códigos que la NIA 200, aquí está en inglés, ¿no? Que la NIA 200 a la 265 son los principios generales y las responsabilidades del auditor. Que la NIA 300 hablan directamente del riesgo, ¿sí? De lo que tiene que ver específicamente con la relación de la planeación, y probablemente hablen de la 300 a la 450. Que la NIA 500 a la 599 hablan particularmente de la evidencia, y así sucesivamente, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a las normas internacionales, yo podría llegar a decirle a ustedes, pasa algo particular. Grupos 1, plenas, pymes, contabilidad simplificada. Ellas que terminan asociando en sus modelos, otra vez, reconocimiento, mediciones, presentaciones a revelar. ¿Qué otra cosita podrían segregar? Derogatorias, o más bien derogatorias no, responsabilidades legales a título de normas, decretos como tal. Esto lo lleva a uno a pensar de que así como hablamos de la NIA 200, 265 y de la 300 planeación, uno podría empezar a decir, ah, bueno, mire, ustedes que lo pueden abrir allí. De las plenas, el grupo 1 o el grupo 2 o el grupo 3 tiene a título de activos intangibles unas NIF que lo llevan paso a paso a medir, a controlar, a evaluar, como por ejemplo la NIF 13, medición del valor razonable, o como la NIF 2, inventarios, o como la NIF 16, de propiedad, planta y equipo. Entonces, si se dan cuenta, seguimos con el método, en este caso, de codificar. Y ahí podríamos decir que tanto para los activos como para el pasivo, si cojo el pasivo, un ejemplo, o el mismo activo, yo podría decir que la NIC, la NIC, está relacionada a título de las plenas en los instrumentos financieros, que la NIF 2 habla de unos pagos basados en acciones, ¿sí? Yo recuerdo, más o menos así por encimita, que en clases anteriores, pues es normal que uno termine redondeando diciendo, ah, es que esto cumple un fin. Para el grupo 1, entidades de valores que pues hay que mostrarle información a título globalizado, que probablemente cada uno de los diferentes grupos tenga un enmarque relacionado con las normas, ¿sí? Que tengan unas exclusividades, que pertenezcan directamente a activos de tanto valor, con tantos empleados, así como las micro, pues son pequeñitas, que tienen unos ingresos menores a tantos salarios, y pueden tener varias subclasificaciones. Lo que sí les puedo adelantar es que esa norma
a tiempos de hoy, ya a partir del año 2017, pues se supone de que ya no está ni en periodo de convergencia, ni de transición, ni de aplicación. Ya a esta fecha, ya las empresas a partir del año 2016 en su defecto y 17, las públicas y las privadas, tienen que tener, por ejemplo, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Bueno, 2020 porque 2021 es ahorita y se cierra hasta el 2022. Pues ya tienen que dejar sus estados financieros con esos nuevos marcos normativos. ¿Ven? Entonces, cuando uno se queda mirando de que el afán de la norma es, de cierta manera, llamémoslo así, ¿no? Como cumplir con un efecto globalizado, uno termina entendiendo de que en Colombia todo lo que es normativo, de manera de procedimientos administrativos, contables, ¿verdad? Depende mucho de una ley, depende mucho de las diferentes actualizaciones con las cuales uno se pueda llegar a enfrentar. Bien, pero para aprender contabilidad, pues lógicamente uno se tiene que sentar, es hacer las operaciones contables. En ese orden de ideas, ¿sí? Como esta materia tiene 5 unidades y estamos llegando a la sesión número 3, más o menos equivalente, pues todavía no a la mitad, ¿no? Es importante tener presente aquí de que no se me vayan a complicar con esa actividad. Esa actividad lo único que pretende es hacer un cuadro comparativo entre una norma internacional. Aquí lo de la parte nacional, hay 2 contextos. Uno, que ya lo habíamos visto, que es el decreto 2649, que ese decreto 2649 ya está derogado y que más o menos mostrándolo así, a simple vista, es como un código de comercio, que decía título 1, marco conceptual de la contabilidad, título 2, de las normas técnicas, título 3, de las normas sobre registros y libros, título 4, de las disposiciones finales, y que estaba seguro que cada vez que uno abría, por ejemplo, el marco conceptual, encontraba el capítulo 1 de los principios de contabilidad. Y pues puede ser extenso. Él le decía a uno, capítulo 1, la definición, en conformidad con el artículo 6 de la ley 43 del 90, porque pasa algo, ¿no? Fundamental. Cuando hablamos de contabilidad, hablamos de contadores. No necesariamente. Pero antes de la ley 43 del 90, o sea, a 2021, es nueva la profesión. Y por eso siempre había sido el arte de registrar, clasificar y codificar. Es más, no era ciencia, era el arte de registrar, clasificar y codificar. Pero, ¿qué hace que una ciencia, qué hace que un arte se vuelva ciencia? Sus especificaciones, sus estudios relativos. Las personas hacen que las ciencias cojan fuerza. Por eso, inclusive, muchos temas salen de una cuestión teórica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla con un ortodoncista, el primero fue odontólogo, ¿cierto? Pero probablemente un odontólogo, en algunos casos, nunca fue dentista. Entonces, un dentista probablemente sea como un contador atestiguado, o más bien un contador sin título, como esas personas que antes del año 90, ¿sí?, se hacían hacer contadoras públicas de una manera autorizada, no titulada, o sea, no tenían tarjeta profesional, sino como lo que hace hoy el SENA, ¿no? Quiere venir a validar sus competencias y habilidades, venga, yo se las certifico, ¿sí? Entonces un contador antes no se hacía, nacía, ¿vale? Entonces resulta que esta ciencia es muy nueva, y entonces en cuanto a normas, ellos ahorita con la llegada de la ley 43, duraron exactamente 2009, 2019, duraron 10 años para derogar el 2649, donde nace la contabilidad. Lo que hablamos de 2650 o decreto 2650, ¿sí?, hace referencia como tal es al PUC, al Plan Único de Cuentas, que en una de las clases yo les decía más o menos son como 11 o 12 PUC, y que los sectores diferentes económicos pues utilizan el código PUC no a su antojo, ¿no?, pero sí a su necesidad.
Entonces, este decreto 2649 sí se derogó, pero ¿se sigue aplicando? Yo creo que sí, y yo creo que por el resto de la vida contable, porque lo único que se hizo con él fue pasarlo a un anexo 6 del decreto único reglamentario 2420, o sea, cambió a NIF. Y allá lo que decía el artículo 29 de estados financieros, lo montamos en el artículo 1 de este decreto, que está relacionado con NIF. ¿Impactó en las entidades? Sí, claro. Sí hizo realmente un impacto, porque en las tres categorías de empresas, pues todo el mundo se empezó a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con las cuentas? Entonces, ¿cómo hago? ¿Y a qué, dónde me tengo que dirigir para saber cómo tengo que hacer? ¿Qué manual sigo yo? ¿Qué procedimiento sigo ya las cuentas? Entonces, ahí era lo que yo más o menos les decía a ustedes, de manera asociativa, las NIF, relacionándolo con las normas locales, pues más o menos uno podría tener una idea de que si hablamos de NIF, podríamos decir de que las NIF, aparte de concentrarse en decir que son las normas internacionales de auditoría, perdón, las normas internacionales de información financiera, pues podríamos decirte que a tiempos de hoy estamos hablando de solamente 16 normas. Y cuando digo yo 16 normas, no me refiero a su cantidad, sino me refiero a su efecto de la aplicación como tal. Entonces déjenme, yo busco aquí, que la vez pasada más o menos mostramos por encima de sus códigos, o de pronto le estoy dando mal acá la identificación, NIF. NIF. Ah, bueno, así también las podemos ver. NIF 1, y tienen concentrada una objetividad. Y más o menos la NIF 1 tiene 25 hojas que relacionan su objetivo, su alcance, ¿sí? Y que la NIF 1 habla de la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, que era lo mismo que veíamos allá en el capítulo 1, artículo 1, versículo 1, más o menos así, ¿sí? Pero no versículos, obviamente yo aquí me estoy yendo al tema de la Biblia, pero no es así. Y podría yo decir entonces, pero en fin, ¿cuántas NIF son? Entonces uno diría, pues NIF completas a nivel global, ¿sí? Actualizadas para un país como Colombia, pero me la buscamos, acá están, sí. Pues estaríamos hablando más o menos de la bobadita de NIF, de 16 NIF, que aplican para bien sea grupo 1, grupo 2 o un grupo 3, ¿no? Entonces, la primera dice adopción por primera vez. La segunda ya dice pagos basados en acciones. Claro, no me da pena decirlo. Pagos basados en acciones. Pues si es una empresa que maneja aportes como las limitadas, pues no tiene nada que ver con acciones. ¿La implemento? ¿Le hago política contable, profe, a este tipo de empresa de esta NIF? No, no aplica para su empresa, porque es una fundación y probablemente maneje un tema de aportes, ¿sí? En los términos societarios o contables. NIF 3, combinación de negocios. Y probablemente más o menos uno, como ya las tiene dateadas por dentro, ¿sí? Yo podría decirle a una empresa mediana, pues si usted no tiene sucursales, agencias o matrices o sucursales como tal, pues no aplica su NIF. Entonces termina aplicando la NIF 1, adoptando las normas, termina aplicando, si maneja contratos de seguro, pues aplica la NIF 4, pero no, a duras penas solamente compra y vende productos normales, tradicionales, ¿sí ven? Yo digo, pues no tiene que aplicar la NIF 4, pero sin embargo, yo he llegado a empresas donde es que el contador que me hizo la NIF me hizo implementarlas todas. Y yo, entonces le cobro fue por cantidad y no por calidad. O sea, usted se dejó engañar. Es que este proceso no es propio del contador, este proceso es propio, como todos los temas contables de un administrador o de un dueño de un negocio. El contador, en este caso, un comerciante, un empresario, ¿tiene que saber de los temas? Necesariamente sí. Que él pague porque otra persona sepa y él, sí, obviamente paga para que la persona haga, eso es otro cuento. Ahí es donde vuelvo yo al cuento, ¿no? ¿Me exime no saber? No. ¿Quién lo mandó a que me metiera empresario? Pero el mensaje mío nunca ha sido en esta materia de decir, es que es difícil hacer una empresa. Sí, puede ser difícil si tú no tienes dos cosas, el conocimiento y la estrategia, porque inclusive
ni la plata hoy en día para montar un negocio, ¿no? Y muchos negocios ni siquiera nacen de situaciones, ¿sí o no?, lucrativas, sino de ideas de negocio que se ponen en marcha. Pero claro, tenemos siempre como ese sinónimo, esa relación allí de que es como complejo, ¿no? Y no, no es complejo, simplemente es, como dicen por ahí, pues tener un grupo de personas con intelectos y lógicamente con particularidades de sacar adelante un proyecto, ¿no? Como todo en la vida. Entonces la NIF, como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso son 16. Aquí paso, bueno, claro está que es que como esto es una cuestión aquí ligada a un tema personal, pero hace referencia de que existen ese tipo de normas como tal. Entonces, puedo hablar de la NIF 10, de estados financieros consolidados. Tendríamos que saber qué es un estado financiero consolidado. ¿Que hay acuerdos conjuntos? ¿Que hay NIF para información a revelar? Sí, pero cuando hablamos de NIC, que es como las primas, ¿sí? O como el primo ahí asociado de sangre, ¿sí? Más no de familia propia, ¿sí? Sino general. Entonces yo diría, bueno, pero estas normas son 41, que al fin y al cabo se vuelven 25, sino que hablamos desde la 1 a la 41, pero que encontramos la NIT 1, presentación de estado financiero, la 2 de inventarios y pum, saltó a la 7, de estado de flujo de efectivo. Estas siempre han existido, pero resulta de que estas fueron las que nos dieron vida a algo que se llamaba los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son unas reglas base Colombia, ¿sí? En donde estaba toda la normatividad, o sea, todo eso que yo les estoy mostrando de lo que es el 2649 estaba ahí, en esos principios de contabilidad. Y probablemente cuando yo me refiero a los PCA, también tienen mucho sinónimo a lo que siempre está detrás de la contabilidad, que son las normas de auditoría. Y esas NAGA, ¿sí?, así como título que yo lo coloco ahí, son las normas de auditoría generalmente aceptadas, que de una u otra manera a tiempos de hoy no se llaman nagas, sino que se habla directamente en este caso es de las NIAs, o sea, se actualizaron. Bien, entonces vuelvo acá. Cuando hablamos de NIF, hablo del marco nuevo, de las normas internacionales, de lo que la contabilidad suprimió por medio de los PCGA. Y cuando me refiero a las NIAs, pues es lo que vino a actualizar lo que llamábamos las NAGAS. Entonces, no han habido cambios en la contabilidad, han habido son actualizaciones que permiten, ¿sí?, al mundo global interesado en su afán de comprar y vender, poner productos como una maquinaria, ¿sí o no? Porque ustedes imagínense lo de la vacuna, liberen la patente y hace rato ya los 15.000 millones de personas que hay en el, o los 15.000, sí, millones de personas que hay en el mundo, ya estuviéramos vacunadas, ¿no? Pero como es un interés de una marca, de varias marcas o de 4 marcas, ¿cierto?, de vender, pues por eso es que no hemos sido vacunados. No es por lo logístico y que Colombia tiene cordilleras, no, 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 no. Lo que pasa es que ahí juega un factor fundamental, el presupuesto, la plata, profe. El presidente gasta la plata en otras cosas. Bueno, el presidente no. La estructura de nuestro país, a la hora obviamente de tener todos esos gastos supremos, ¿sí o no? Y no hacer las cosas relativamente con un qué, con un carácter voluntario o más bien general, ¿no? Es que prima lo general, prima lo colectivo sobre lo particular. Carreta, carreta porque se mueve ese título, ¿qué? Legal. Entonces, chicos, las normas internacionales de contabilidad, como ustedes se pueden dar cuenta, tienen una intención. Conferencia William Franco, presidente, o bueno, expresidente del Consejo Técnico, y este también es de él, que es del Día del Contador de hace un par de años, que me parece interesante, lógicamente, lo que les pone allí. Nosotros vamos ahí, en términos de la actividad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, ¿la actividad es a nivel individual o grupal?
Las actividades ustedes las pueden hacer de manera grupal, pero vuelvo y les digo, cuando las suban, ¿sí? Vamos a abrirla. Cuando la suban, la sube cada uno. Acá. Siempre, en todas las actividades. Bueno, conmigo, ustedes me comprenderán, yo no es que sea cansón, pero sí tengo métodos de trabajo. Yo permito que la gente haga grupos de trabajo, que se hable con el compañero, que se asocie. Pero las actividades, todas, absolutamente todas, les ruego el favor de que cada uno las suba. Entonces me devuelvo otro poquito. La de apoyo a temáticas. Profe, pero esa no se deja subir. Tranquilo, no hay rollo. Aquí tiene su carpeta compartida. Aquí, en la primera actividad, yo les dije, vea, aquí me suben la actividad 1. Y aquí les dejé, o más bien les dejamos, porque esto lo hicimos todos, ¿no? En conjunto, ¿no? Y entonces allí, por ejemplo, veo que Gloria la subió, que Julián la subió, que Patricia la subió. Yo ya la miré. Esta parte de acá, junto con esta otra que me dejaron aquí sí, por fuera, llamémoslo así, ¿no? Aquí Andrés hizo su carpeta aparte, bien. ¿Sí o no? Aquí llegó mi estimada Laura y la dejo por acá colgadita, bien. Todos. Aquí dijeron grupo 1. Entonces, pum, ve aquí. El que no la haya subido, súbala. A mí lo único que me resta aquí sí por hacer por encimita es decirle última modificación, revisar desde acá y mirar cuándo fue que la subió. Eso no me cuesta nada a mí, eso son temas de auditoría, pero pues a mí lo que me interesa es que haga la actividad. Yo puedo poner a revisarle, ay, la subió 3 días después, 4,5. No, pero sí súbamela, ¿vale? Aquí yo dejé un material de la primera clase, miren, para justificar, no para los que acaban de llegar, ¿no? Porque puede ser que, a mí me ha pasado, miren, a mí inclusive me llegan alumnos a la cuarta, quinta clase, y yo qué les digo, hijos, no se preocupe, miren, con este método semi-remoto, bueno, de manera remota, y no es el comentario para Ginette Briseño, yo le decía a ella, no te preocupes, vea, acá, novedades, tienes una tarea importante. No te veas los videos, por ejemplo, véalos todos, pero hay que ser objetivos, ¿no? Por ejemplo, el del 13, que estuvimos aquí juiciosos sentados en clase, ¿no? 2 horas y algo, no, váyanlo adelantando y diga, ay, profe, ahí está hablando carreta y eso no. Y los demás los miran y y no me da pena decirlo, son videos regrabados. ¿Por qué? Porque pues yo también valoro sus tiempos, ¿no? Entonces yo les decía a ustedes, pues la verdad, para mí cantidad no es calidad, o sea, yo no sé por qué la universidad tomó como esa condición de decirle al muchacho, es que tiene que conectarse el miércoles a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 8 de la mañana. Es que están en la casa. Hombre, o sea, si ustedes contrataron un tema o más bien se matricularon en la universidad a distancia virtual, es porque la gran mayoría aquí trabaja y porque obviamente tienen otros temas. Así de sencillo es el tema. Entonces uno le hace caso a la gente, entonces uno dice, pues yo lo que doy es soluciones. Yo no me quedo mirando ahí como que, ¿y qué? No, pues soluciones. Entonces, más o menos nosotros organizamos esta materia así, bajo estas condiciones técnicas, pero somos afinados y somos arriesgados de cierta manera a escuchar, y eso los valoro yo de aquí a la luna, porque miren, hoy por ejemplo, miren, las otras 2 clases que yo tengo, no les puedo hablar carreta. Tengo un grupo de contabilidad, de auditoría, ellos son contadores o van a ser contadores, y entraron todos. Es más, había uno de más conectado. Y me dijo por ahí una chica, me dijo, profe, mi prima lo quiere escuchar a usted. Y yo le decía, ¿a mí o a la clase? Entonces me decía, profe, su clase. Y entonces yo, bueno, listo. Entonces dígale que venga, que se apunte, que algo ahí le queda en su cabecita, porque yo lo hago es así, de una manera desinteresada, sin ganarme marías ajenas y mostrándole la realidad. Se conectó a la muchacha. Me dijo, no, que muy chévere, que ella estudiaba en otra universidad, pero que esos temas remotos a ella no le gustaban, que no se veían con la misma intensidad. ¿Sí? Entonces yo, bueno, listo, chévere que hayas estado acá y compartimos un ratico. Segundo, yo le decía a esos 2 cursos, ingresaban todos. Entonces, miren, 28, hacía vuelo de pájaro y no es un vainazo. Participantes, y la vez pasada creo que lo hicimos también, ¿no? 36. Yo vuelvo y pregunto, ¿dónde está el resto? Profe Fresco, usted no me preocupe que yo entre semana me le veo la grabación. Yo, claro, yo le creo, pero como dicen por ahí, ¿no? Como buen auditor, o más bien como buen profesor, ¿sí? Yo digo, pues lo mismo me dijeron la vez pasada, ¿no?
Ya el profe vino como bravo, ¿no? Yo no estoy bravo, ni menos faltaba. Pero yo digo, ¿qué pasó acá? Ah, bueno, ya subió 6. Profe, tranquilo, eso la subimos ahorita después de que usted nos deje salir temprano. Entonces yo digo, ah, bueno, listo, les creo. ¿Sí? Pero quedan 2 días, 2 horas, para que me suban esa actividad, porque la hicimos aquí en clase. Es más, esta de la unidad 2 son las 9:22. Como ustedes quieran, porque de mi parte es trabajando lo que es. Yo les puedo dar estos 10, 15, al menos 15 minuticos para que ustedes digan, ahí entre ustedes, vengan, ¿qué parte va usted? ¿Qué copió el profe? Hagamos esa actividad, es cierto lo que él dice, salgamos de una vez de ese tema y más bien esta semana, dedíquense un espacio, no solamente a ustedes propiamente, ¿no? Sino a la reflexión, a su familia, a una espiritualidad, porque vea que para mí también es de pronto, llamémoslo así, ¿no? Un impedimento. Yo quisiera ahorita estar allá en el salón con ustedes. Yo no hallo la hora de que, es más, yo estoy en otra universidad y a mí me toca ir por el tema lógico de lo de, sí, de lo que están, de la alternancia. Y ya probé ese término de que, ay, la diadema, ay, el video, allá el otro chico está conectado, ¿sí o no? Porque hace falta. Esto tiene que ser es así, habladito, charlado, mirando uno a los ojos, reconociendo rostros, ¿sí o no? Como cuando tú sales y te das una vuelta en el carro, en un transporte y dices, ay, mira, ya queda la empresa. Vea, esta empresa que se dedicará. Uy, yo no sabía que un almacén de estos quedaba por aquí. Ay, ellos venden tales productos. Ay, ellos hacen tal cosa. ¿Sí o no? Porque todo estamos asimilándolo de una manera cognitiva. Pero eso es lo que yo muchas veces me enfrasco con la universidad, darles como esas herramientas y yo veo que estamos quedando cortos con los alumnos, porque miren que los niños chiquitos, ustedes que ya son mamitas, papitos, ¿verdad? Esos chinos nos cogen y nos dan 3 vueltas. A mí la niña mía, yo le decía la vez pasada, ¿no? Coge un Jamboard de estos en el Google y me dice, vea papá, aquí, inclusive queda, me decía, oiga, vea, usted puede poner acá un cambio de fondo. Ya te doy la palabra, hija. Un cambio de fondo. Vea que usted aquí puede quitar esta pestaña y uno a veces, sí, se vuelve como un monólogo, ¿no? Se vuelve como sí, como un monólogo, sí, de estar uno aquí muchas veces de pronto no pasando una fotocopia, ¿verdad? Miren que inclusive los ejemplos y los ejercicios que hemos hecho, pues es porque uno más o menos le mete un poquito de dinamismo, ¿sí o no? Pienso yo, ¿no? Es mi humilde opinión. Tiene la palabra, hija, ¿quién va a hablar? Profe, buenas noches. Tengo una preguntita. Próximo sábado tenemos clase. No, es sábado santo. La Perfecto, semana, profe, muchas gracias. tranquila, la Semana Santa empieza el día Domingo de Ramos, o sea, mañana. Y el próximo sábado no nos vemos dentro de 15 días. O sea, pero no van a estar solos, ¿no? Yo sigo con la cuestión didáctica por medio de mi estimada Jamie, o bueno, yo que ya le decía a Jamie, ven, asóciame más bien al grupo y sigo con mis prácticas sanas de mandarles un videíto o bueno, cambiemos el estilo, un documento de lectura chiquito, ¿no? No van a ser 15 hojas en PDF, ¿verdad? Pero sí un video, primero para que su merced no me olvide de la materia, ¿no? No que me olvide a mí, de la materia, ¿sí? Y los chicos también, que no se olviden del profe, porque pues hay un tema hay una intención, chicos. De pronto muchas veces, y a mí no me da pena decirlo, ya te doy, Amanda, ya, Amanda habló ahorita, ¿no? Sí, ya te doy la palabra, Julián. ¿O fue Julián también? ¿Julián quiere hablar? ¿No? Ya la bajaste, es que pensé que Julián tenía alzada la manito. No, Entonces, profe, es que la dejé No, levantada. profe. Qué pena. bueno, listo, tranquilo. Entonces, yo lo que veo es eso, ¿no? Yo lo que veo es que sí hay una intención. Por ejemplo, miren que aquí la mayoría han sido muy juiciosos. Yo, por ejemplo, siempre a André Felipe lo he visto conectado. Pero sí me preocupan las otras 6 personas. Por eso, casualmente, yo a
A mi estimada Yani le decía que días en un correo, hija, pilas, hay que ingresar a la plataforma, como mínimo. Yo no tomo lista, porque supongo que en la universidad, pues, tú pagas una boleta, vas a la universidad, extractas lo bueno, desechas lo malo, haces tus actividades, replicas el conocimiento, ¿sí o no? Y al final, ¡pum!, te la certifican. Entonces vean que ustedes han sido muy juiciosos. La actividad uno, si alguien que todavía la deba, pues entréguela, tranquilos. ¿Sí? Apoyémonos como grupo de estudio. Mire que por ahí los he visto interactuando. Entonces, chicos, nosotros vamos en la unidad 2, en normas internacionales de contabilidad. Yo en estos días, lo único que les voy a pasar, y eso el día lunes de una vez, ¿sí? Es un corto chiquitín, ahí de un video, pues ya acá, de las cuentas y sus elementos. Cosa de que me permita a mí, pues seguir avanzando, ya entrando a los términos contables. Pero tengan también presente algo, ¿no? Pilas. Recuerden que cuando se acaba la materia es el 1 de mayo, y el 1 de mayo es un sábado, y el 1 de mayo es un festivo, o sea que realmente la materia se acaba el 24 de abril, ¿no? Que sacamos notas hasta el 1 de mayo, sí, porque inclusive el 1 de mayo, o esta semana antes de llegar al 1 de mayo, o sea en abril, pues es normal que queden algunas actividades ahí pendientes. Entonces, yo en esta media horita puedo correr, llamémoslo así, o más bien correr no, porque no es el término. Puedo explicarles o seguirles explicando esta parte, porque esta parte ya la veníamos tocando desde hace rato, pero yo lo puedo volver a hacer. ¿Sí? Yo no tengo afán por eso. ¿Por qué? Porque esta unidad 3 trae una actividad, ya la miré todas, trae un estudio de caso, trae unas contabilizaciones que realizar. Aquí creo que me voy a pegar es de lo del libro, pero no, aquí me abre ese Edbot, entonces no, pero la actividad por debajo sí tiene como una contabilización en un estudio de caso. Vamos a ver si me la deja abrir. Ah, sí, mira, acá está. A continuación encontrará varias transacciones comerciales, de las cuales se deben identificar los códigos de cuenta según el caso y registrarla bajo cuentas T. Entonces dice que se crea una sociedad, que se compran unos implementos de aseo, que se compra un vehículo, que se hace un préstamo, que se ingresa un socio, que se recibe un concepto por 3 meses de arrendamiento. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a jugar con las partidas contables. Les voy a mostrar algo así como para que cojan motivación de lo que se va a hacer cuando lleguemos allá. Como todo es un paso a paso, ¿cierto? Entonces, en una buena contabilidad, llámese en un Excel, así como yo les mostraba ahorita, probablemente cuando hagamos ese taller, que lo vamos a hacer en clase, pues se trata de organizar unas contabilizaciones, ¿sí? De darle un contexto operativo a lo que vamos a realizar. Entonces nos va a quedar algo bien chévere como esto más o menos. Va a abrir un Word y un Excel. Espérenme, cierro este Paint. Ay, Dios mío, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Por estar de afanado, termino cerrando mal las cosas. Este taller dice, aprendamos a resolver de manera fácil unos ejercicios contables, manejo de PUC, asientos contables. Entonces ahí es cuando usted tiene que tener el PUC digital, o por ejemplo, por aquí por el grupo, ¿sí? Podemos compartirnos un PUC y empezamos a hacer unas operaciones. Y allá aquí en la contabilidad empezamos a hacer las operaciones. Empezamos a trasladar débitos y créditos. Se hace o se inicia una empresa. El primer socio entrega 52 millones o 50 y otro entrega 2 millones. Este aporta un terreno. ¿Cómo quedó contabilizado? Así. Y entonces débitos y créditos cruzan. ¿Sí? Esto me lleva a mí a mirar un libro diario con unas cuentas que tuvieron un efecto de débito y crédito. De ahí sale un balance de prueba que está cuadrado de acuerdo a las cifras. De ahí nacen los dos estados financieros, el balance y el estado de resultados. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a empezar a mirar a partir de la unidad número 3. Los voy a llevar al extremo. Unidad 4, la partida doble, es recapitular sobre lo que ya hemos hecho en la 3. Y ahí habla de probablemente esta apoyo a temática no la hagamos, pero probablemente esta actividad evaluativa sí la hagamos, ¿sí? De acuerdo a lo que busca el concepto de esta
de esta unidad. Y al finalizar, se supone que vamos a entender el ciclo contable. El ciclo contable es más o menos organizar estas cuentas, entender de que tienen unos papeles de trabajo, ¿sí? Que se mueven por unos efectos de la contabilización, o sea, de las partidas económicas, y se pueden llegar de cierta manera como tal a sustentar y a contabilizar, ¿vale? Ese sería un mensaje totalmente académico. Yo ya me di los tiempos y los tiempos dan casualmente. Yo venía hoy casualmente preparado, dado el caso, si llegábamos a terminar temprano. Esta fecha yo las muevo, por eso no hay, sí, margen de error. Pero lo que sí me gusta es hacer las cosas al derecho y generar primero como una sensibilización, como una socialización de lo que ustedes se supone que deberían de reconocer como tal. ¿Ve? Entonces, probablemente es importante relacionar lo que se ha venido aprendiendo en el buen hacer del conocimiento. ¿Alguien quiere hacer algún aporte de cómo vamos? ¿Qué no hemos comprendido? Y más bien en estos 15 a 20 minutos, ustedes me dicen en dónde tienen algún vacío de alguno de los temas explicados durante las últimas, esta incluyendo la tercera sesión, y yo con mucho gusto lo hago. ¿Puedo pecar por ser no desobjetivo, ¿no? Puedo pecar de pronto porque como yo he preguntado en todas las clases, ¿cierto? Y a veces me dicen, no, profe, bien, sí, no, chévere, todo claro, todo concreto. Tranquilos, no se trata de que se inventen una pregunta, ¿no? Al contrario, también se valen los aportes. No quiero empezar a llamar, pero pues ustedes me dicen, ¿sí? Ustedes me dicen, vea, profe, esta actividad, o vamos ahí con este tema, o qué opina usted de tal cosa. Entonces, esto nunca queda mucho tiempo en estas clases, ¿no? Pero ustedes me entenderán que pues no se trata de correr, ¿no? Se trata de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta, algún aporte que hacer? Ah, yo sí dije, ¿será que Elizabeth no va a hablar hoy? A ver, Elizabeth, adelante. ¿Lanzaste la mano, Elizabeth? Ay, tranquilos, con confianza. A ver, Elizabeth, adelante, la escuchamos. A mí me encanta escucharla. Dale. O bueno, Jamie, entonces, a ver. Profesor, Elizabeth quiere hablar, pero no tiene audio. Ah, pues que mande el mensaje o Está alguien sin que audio. le... Elizabeth siempre participa, a mí me encanta. O dale tú, no Yo, sé. yo al comienzo de de su clase, bueno, en el ejercicio decía que compruebe contado. Contado es cuando se compra el producto y se paga de una vez, ¿cierto, profesor? Con dinero en efectivo. Y cuando es crédito, se deja en la casilla crédito, ¿cierto? Pues Y el crédito viene siendo a 30, 60, 90 días de acuerdo a lo que la empresa diga, ¿sí? sí, teóricamente lo que tú me dices yo lo De comprendo, ese vacío. sí, pero hay que tener presente algo, así como cuando yo digo que las empresas compran y venden y gastan, ¿sí o no? Yo Sí, podría, yo podría meterme en ese contexto que tú me montas. Profe, ¿y cuando compran, pagan de contado? Sí. ¿Y les pueden fiar? Sí, cuando sí, compran. Cuando venden, ¿ocurre lo mismo? Claro, pueden vender diciéndole a la persona, págueme de contado, no estoy fiando. O no, fresco, hágale, yo le fío, ¿cierto? Para poder vender. Claro, en ese doble efecto de lo que hay ahí de la contabilidad, es lógico, pero no es obvio, es lógico que las partidas tengan unos movimientos. Entonces, tú me hiciste acordarte, no sé, acá de una operación. Vamos a suponer esta operación. Una así como para entender el tema. Se vende mercancía
Claro que es que esta aquí no dice débito, no dice al contado y a crédito. Esta, yo quiero una que me diga que 50% al contado, 50% a crédito. Espérame a ver, espérame a ver, espérame a ver, espérame a ver. Por ejemplo, no, pero sí, yo las debo tener así. Me vuelvo y lo abro. Por ejemplo, esta. Acá. Se venden 10 mercancías a crédito por 25 millones de pesos. Perdón, por 25.000 cada una. 10. Volvemos más o menos a lo que esquematizábamos en el primer comprobante que ahorita contabilicé allá. 10 mercancías por 25.000 son 250.000. ¿Sí o no? Pues yo diría, bueno. Dice, nos pagaron 50%, ahí falta un pedazo, 50% al contado, 50% a crédito. Entonces yo podría decir, vendí, cuenta 4, 250. ¿Cuánto cobró de IVA, profe? Bueno, aquí sí ya lo actualizó, ¿no, profe? Por el 19 dividido 100, 27.500. IVA generado. Entonces hay dos débitos, dos créditos acá. No miremos esto porque este es el costo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes? No mírenme el costo todavía, no me lo miren todavía, por favor. ¿Sí? Entonces yo les decía a ustedes, vean, esto es una venta. Créditos, ¿qué cobra usted, profe? La mercancía que me cuesta 250 y la plática del Estado que yo le digo al que me está comprando, uy, qué pena, pero ese producto o servicio tiene IVA. Ya internamente esta sería la contabilidad del que vendió. El que compró, pues registra otro tipo de cuentas, ¿no? Pero acá pasa algo importante. Ahí ya aparece no solamente el IVA, sino aparece una retención e inclusive aparece un rete IVA. Entonces, esos son como mecanismos de anticipo de los impuestos. Entonces yo podría decir acá, yo vendí, o sea que el que me compró me practicó a mí unas retenciones, porque él es agente retenedor. Entonces él me hizo una retención en la fuente del 2.5 y un rete IVA. ¿Sí? Entonces yo digo, pero para sacar estos valores, como todo en la contabilidad, ¿no? Tiene bases. Entonces la base, por ejemplo, del rete IVA, pues es el IVA. ¿Cuánto fue el IVA? 47.500. ¿Cuánto sería el porcentaje que me retuvieron? El 15, dividido 100. O sea, 7.125 pesos de rete IVA, acá. ¿Pero por qué una cuenta 13? Porque eso fue lo que él me practicó. Acuérdense que esta es la contabilidad del que vendió. Ok, o sea que ahora sí cojo los 250 y me hicieron a él una retención del 2.5%. 2.5, bueno, ahí tendría que decir 625 por el 2.5 dividido 100. Me quedó mal porque lo cogí con este valor. 250 por el 2.5 dividido 100. Serían 6.250. En ese orden de ideas, yo tengo aquí unos débitos, miren, unas cuentas de retención. Entonces yo digo, ¿el cliente realmente qué me va a pagar a mí? Los 250.000 más lo que yo le cobré de IVA. Él debería darme 297.500, pero como él me hizo unas retenciones, yo me las descuento. O sea, yo digo, no le puedo pagar, no le puedo girar todo eso. Entonces descuento los 6.250 menos los 7.125. Cosa de que yo al final le tenga que girar a él en un menor valor de 284.125 pesos. Pero como el 50% me lo pagó él al contado y los otros 50% él me lo va a quedar debiendo como un cliente, ¿sí o no? Como una cuenta por cobrar. Pues yo este valor lo divido en 2. Entonces me quedaría 142.063 o 0.62. Por eso acá yo divido estos valores, esta caja, lo que recibo esa partecita de él y aquí el otro valor igual. Porque cuando yo sume los débitos me va a sumar 297.500 y cuando yo sume los créditos me va a sumar 297.500. ¿Vale? Profe, una pregunta. Cuénteme. Profe, porque, bueno, el rete IVA pues sale del IVA, pero ¿por qué la retención
debe salir de los 250? Porque hay un valor base. Lo que pasa es que yo no le puedo asociar a un impuesto otro impuesto. ¿Qué tal yo cobrando un impuesto de retención sobre 297? El IVA es un impuesto directo. La retención es un impuesto indirecto, pero no es el que vendió, el que lo hizo, ¿no? Fue el que me compró, el que me lo practicó. ¿Por qué? Porque entre un mundo entre el que compra y el que vende, ¿sí? Un ejemplo, ustedes son una empresa, yo soy la otra empresa, ¿sí? Ustedes me vendieron a mí, ¿verdad? Ustedes son los que están haciendo esta contabilidad. Cuando yo les compré a ustedes, ¿verdad? Yo le practiqué, como usted me dijo, vea, yo le cobro IVA, bien, porque son responsabilidades tributarias, yo le dije a ustedes, listo, no hay rollo, tranquilos, yo soy agente de retención de IVA, o sea que ustedes ese IVA que me cobró de 47.500, yo les voy a descontar el 15% a título de IVA, 7.125. Pero yo tengo una responsabilidad que me dice a mí que soy agente retenedor, no de IVA, sino de retención, entonces valga la redundancia. Usted me vendió a mí un producto que vale 2.50, yo a usted le digo es 2.5 dividido 100. O sea, yo le retuve, o sea, ahí el Estado gana por lado y lado. Mire lo que ocurre. El Estado me dijo al que compró, como yo esto allá en mi contabilidad hoy no lo subo como un activo, sino como un pasivo, y lo llevo al crédito, yo al Estado le digo, mire, aquí está, 6.200 le quité a este que me vendió. Tome, esa plata es suya. ¿Ven? Y entonces, a título de IVA, yo le digo lo mismo, acá, rete IVA. Entonces le digo, vea, acá yo también voy a vender más adelante. Entonces yo terminaría haciéndome descuento entre el débito y el crédito. Un ejemplo como para que ustedes me comprendan. Si una empresa cobra IVA, miren que esto es una cuenta del pasivo y es débito aquí porque se compró. ¿Sí ven? Este IVA es descontable, no es generado. Pero cuando ella venda, el IVA es generado. Entonces, un ejemplo, a esta empresa que tiene mayor valor en su crédito, o sea, que cobró IVA, ¿sí? Aquí en este caso lo está comprando, aquí lo vendió. El Estado tampoco es tan miserable. El Estado le va a decir a usted, usted cobra un IVA de 47.500, pero veo que usted compró un IVA de 38.000. O sea, usted realmente me está debiendo 9.500. ¿Sí ven? La diferencia entre los dos. O sea, la empresa nunca va a pagar un IVA total de lo que genere. No, se va a descontar lo que compre. Entonces, ¿los impuestos qué son? Son juegos dinámicos entre las contabilizaciones. Lógico. Esto en un software, o así como yo lo muestro aquí, yo podría decir, bueno, vámonos a la cuenta del IVA. En todas las operaciones de IVA, yo generé débito cuando compré 694.000. Cuando vendí, que me da el crédito para pagar, yo vendí 859. O sea, yo al Estado le estoy debiendo esto menos esto. O sea, el Estado al final de mes, o cada 2 meses, o cada 4 meses, le digo le debo 165.300. ¿Por qué? Porque yo compré un IVA con las compras. Pero eso aplica no para todas las cuentas, ¿no? Eso aplica para algunas cuentas, ¿no? Entonces, las dinámicas contables son totalmente diferentes, cosa que no sucede, por ejemplo, en un activo, como caja. Recibió 5 millones, salieron 2 millones. En el banco, recibió 1 millón, salieron 3 millones. ¿Puede pasar? Sí, claro. En un cliente, el cliente se generó por 113.650, pero probablemente, dado el caso como tal, ¿sí?, podría ser que tenga un menor valor o un mayor valor. En esos casos, ¿no? O sea, se podrían presentar situaciones ajenas a la voluntad de la contabilización. ¿Eso podría pasar? Claro, puede pasar.
¿Se podría llegar a presentar? Total, se puede llegar a presentar. Lo que quiero que comprendan es que en el efecto contable de débito y crédito, pues es importante uno tener claro de que los movimientos van a quedar siempre cuadrados. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la partida doble siempre hay que respetarla. Siempre van a haber cifras iguales. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, niños? No, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, yo no los molesto más. Que tengan una feliz noche, que descansen. Espero que hayan terminado las actividades. Jaime, un favor. O sí, Jaime, sí, pues, así es, Jaime. Jamie, profe. Ah, Jaime, qué pena. La actividad de igual, ¿no? Esta quedó para el 30, mujer. Esta, ya te diste cuenta que hay que subirla de apoyo a temáticas directamente allá al Drive. Esta está para el 29, entonces, hija, lo que hay son oportunidades. Aprovéchalas, pero primero resuelve, pues lógico, como todo, ¿no? En la vida, ¿no? Hay prioridades, ¿no? No te preocupes de mi parte, cuentas con mi apoyo. Un abrazo, feliz noche, que descanse. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, Feliz gracias, noche. profesor. Feliz noche, gracias.